La lluvia golpeaba las marquesinas de la ciudad, como si alguien intentara escribir algo en código Morse sobre los techos. Eran las 8:42 de la mañana. Un martes cualquiera. Frío. Gris. Nadie tenía prisa, pero todos parecían llegar tarde. Lucía sostenía una carpeta mojada contra su pecho, su gorro tejido empapado, los zapatos con medias de repuesto dentro de la mochila. Iba tarde, sí, pero tampoco tenía claro hacia dónde iba. Había perdido su trabajo hacía 2 semanas. El cliente que le debía 2 meses de ilustraciones no contestaba los mensajes. Y esa mañana, como si el universo se burlara, el café donde solía refugiarse a enviar currículums estaba cerrado por reformas. Cruzó la calle sin mirar bien. No tenía paraguas. Solo el impulso de no quedarse quieta. Del otro lado del paso de cebra, Santiago ajustaba el nudo de su bufanda mientras sostenía un tubo largo con planos enrollados. Tenía una cita importante, una reunión con inversores para su nuevo proyecto de viviendas minimalistas. Él odiaba llegar tarde. Detestaba la improvisación. Su vida era una línea recta sin dobleces. Pero esa mañana, el destino hizo una curva. Lucía resbaló en la vereda mojada justo frente a él. El contenido de su carpeta voló al suelo, papeles con manchas de acuarela, bocetos en lápiz, algunas hojas arrancadas. Santiago dio un paso atrás, esquivándola por reflejo, pero una de sus láminas terminó atrapada bajo su zapato. ¿Estás bien?, preguntó, casi sin tono. Lucía ni lo miró. Se agachó rápido, recogiendo sus dibujos como si fueran secretos expuestos. Estoy bien, solo, respiró hondo, mojándose más al agacharse, solo fue un mal paso. Él levantó una hoja. Un retrato de un niño con ojos enormes y una luna detrás. No dijo nada. Solo la miró, por primera vez. Lucía alzó la vista. Lo reconoció. Tú eres el del edificio de los techos verdes, dijo, como si hablara con una celebridad. Santiago frunció el ceño. ¿Y tú cómo sabes eso? Soy ilustradora. Estuve en la exposición de arquitectura. Me gustó la idea de hacer casas que parezcan respirar. Él no supo qué responder. Nadie había dicho eso antes. Respirar. ¿Las casas respiran? Gracias, dijo, y se escuchó a sí mismo sorprendido por haberlo dicho. Lucía terminó de juntar sus hojas. Santiago le devolvió la última. No deberías andar sola con todo esto en la lluvia. No debería andar sola en general, dijo, casi como un chiste que no dio risa, pero aquí estoy. Se miraron unos segundos. No hubo sonrisa, ni coqueteo, ni promesa. Solo el momento suspendido entre dos personas que no tenían por qué encontrarse, pero lo hicieron. Ella se fue caminando en dirección contraria. Él la siguió con la mirada. La lluvia no había parado. Pero Santiago sintió, de forma leve e inexplicable, que adentro de él no estaba lloviendo. Santiago llegó a su oficina 17 minutos más tarde de lo habitual. Para cualquiera sería irrelevante. Para él, una anomalía. Colgó su abrigo, dejó los planos sobre la mesa sin alinearlos, otro detalle raro, y se quedó de pie frente a la ventana. Desde el piso 14, la ciudad parecía hecha de piezas de Lego mojado. En su escritorio había una maqueta de su nuevo proyecto, casas modulares, eficientes, silenciosas. Espacios donde nada sobraba. Ni objetos, ni personas, ni preguntas. Pero ese día, mientras giraba la figura de cartón con techos verdes, recordó la frase de la chica en la calle. Me gustó la idea de hacer casas que parezcan respirar. Nunca la había pensado así. Y, sin embargo, no podía dejar de repetirla en la cabeza. Lucía, por su parte, encontró refugio en una librería de segunda mano.
Tenía los dedos fríos y los zapatos empapados. No había vendido ni una ilustración esa semana, y su cuenta bancaria se tambaleaba entre el aún alcanza y el mejor no mirar. Se sentó en un rincón donde nadie la echara, y sacó su cuaderno. El viejo. El que llevaba a todas partes. No era de dibujo, sino de ideas. De frases que la golpeaban de golpe. De cosas que no podía decir en voz alta. Escribió: hoy choqué con un hombre que huele a concreto y a control. Me miró como si no supiera qué hacer con alguien como yo. Yo tampoco supe qué hacer con él. Pasó la página y comenzó a dibujar una casa. No de las modernas. Una casa sin esquinas, sin simetría, con plantas que crecían torcidas. Y una frase en la puerta: aquí no se exige silencio para vivir. 3 días después, volvieron a encontrarse. Santiago salía de una galería de arte donde presentaban un proyecto colaborativo con diseñadores urbanos. La exposición era correcta, moderna, aséptica. Nada lo sorprendía. Hasta que vio una esquina con dibujos sueltos, colgados de forma desordenada. Color, textura, caos contenido. Y en medio, uno que reconoció. Era el retrato del niño con la luna. El mismo que había recogido del suelo bajo su zapato. Lucía estaba ahí, de pie, sin saber que él la observaba. Cuando lo vio acercarse, no se sorprendió. Solo sonrió de forma tenue, como quien saluda a un recuerdo que vuelve. ¿Otra vez tú?, dijo él, sin planearlo. Tal vez la ciudad es más pequeña de lo que parece. Él miró el dibujo. Lo colgaste. Pensé que después de caer al suelo, merecía al menos una pared. Santiago la miró un segundo más largo de lo normal. Luego sacó una tarjeta de su bolsillo y se la extendió. Soy arquitecto. Diseñamos espacios habitables. Lucía la tomó, sin dejar de mirarlo a los ojos. Y yo diseño espacios que no existen todavía. Tal vez podamos cruzar ideas algún día. Tal vez. Pero solo si tus casas aprenden a respirar. Santiago no respondió. Pero cuando se fue, sus pasos sonaban distintos. Más sueltos. Menos cuadrados. Y por primera vez en semanas, Lucía sintió que alguien no le hablaba como si estuviera de paso. Santiago no solía desviarse de su rutina. No hacía visitas espontáneas, no improvisaba cafés, no daba segundas oportunidades a lo que no encajaba en su calendario. Por eso, cuando se encontró caminando por el mismo pasillo de la galería 2 días después, buscándola con la mirada, supo que algo estaba empezando a salirse de su diseño. Lucía no estaba. Preguntó a la encargada con disimulo. ¿La chica de los dibujos? ¿Lucía? Estuvo solo un par de días. No es parte del staff. Dejó su contacto en una tarjeta. ¿Quieres llevártela? Santiago dudó medio segundo. Luego tomó la tarjeta. El papel era reciclado, hecho a mano. En una esquina decía: Lucía F., ilustradora de lugares que aún no existen. Y abajo, solo un correo, sin techo y sin miedo @. Sonrió sin querer. Lucía caminaba con audífonos puestos, aunque no sonara nada. Lo hacía para evitar que desconocidos le preguntaran cosas que no quería responder. Llevaba una libreta bajo el brazo, algunas impresiones en la mochila y un par de monedas en el bolsillo. Había conseguido un trabajo temporal ilustrando etiquetas para una tienda de té. Mal pagado, pero suficiente para sobrevivir. Ese día, mientras esperaba el tranvía, revisó su correo desde el celular prestado de una amiga. Un nuevo mensaje. Asunto: proyecto de colaboración.
Lucía, soy Santiago, el arquitecto. Me quedé pensando en tus ilustraciones. Estoy desarrollando un prototipo de vivienda comunitaria. Me gustaría incluir una visión artística del espacio. No sé si te interesa, pero te invito a una reunión informal para contarte más. Postdata, no hay código de vestimenta. Solo ideas. Lucía leyó el mensaje 3 veces. Respondió con una sola línea. Ideas tengo. ¿Dónde y cuándo? La reunión no fue en una oficina, sino en un bar de techos altos, sillas distintas entre sí, y olor a madera antigua. Santiago había reservado una mesa en el fondo. Lucía llegó con una bufanda enorme y el pelo enredado por el viento. Él ya estaba ahí, puntual, con una libreta abierta y 2 tazas de café humeando. Pensé que no vendrías, dijo él, sin sonar decepcionado. Pensé que no vendrías tú, respondió ella, colgando su mochila en la silla. Hablaron durante 1 hora. O 2. Perfiles, planos, colores. Ella le mostró un boceto de cómo imaginaba un jardín en el centro de la casa. Él le mostró una maqueta digital. Pero hubo un momento, justo antes de terminar la reunión, en que Santiago se quedó mirando uno de sus dibujos sin decir nada. Era un interior de casa. Pequeño. Cálido. Con luces colgantes. Había 2 tazas sobre la mesa. Y un cuaderno abierto. ¿Este lugar existe?, preguntó él. Lucía negó con una sonrisa. No todavía. Lo dibujo para que exista algún día. Santiago se guardó la imagen como quien dobla una carta que no quiere perder. Sabía algo con claridad. Ella no era parte del plan. Pero ya no podía diseñarlo sin ella. El primer día de trabajo fue un accidente. Lucía no sabía si oficialmente formaba parte del proyecto o si solo estaba colaborando sin compromiso. Santiago, por su parte, no supo en qué momento empezó a contar con su presencia como algo cotidiano. Ella apareció en el estudio con una caja de lápices y una bolsa con pan recién horneado. Él no dijo nada. Solo señaló una mesa vacía frente al ventanal y dejó allí una taza de té, justo antes de que ella se sentara. ¿Para mí? Sí. Es de frutos rojos. Me pareció que podría gustarte. Lucía levantó una ceja, divertida. ¿Desde cuándo los arquitectos adivinan sabores? Desde que escuchan con atención. No dijeron más. Pero esa frase quedó flotando como algo más grande. Pasaron los días y los silencios entre ellos dejaron de ser incómodos. Santiago diseñaba en su computadora con sus auriculares puestos. Lucía dibujaba en hojas grandes que desparramaba sin orden por la mesa. A veces se pasaban notas sin hablar. O se señalaban cosas con gestos suaves, casi cómplices. Un día, ella dejó una ilustración a medio hacer sobre su escritorio. Era una fachada de casa, pero no tenía puertas. Santiago le preguntó, ¿por qué sin puerta? Lucía se encogió de hombros. Porque hay lugares donde una se siente tan afuera que ni siquiera busca cómo entrar. Él la miró largo rato. Luego dibujó, en una hoja aparte, una puerta abierta. Se la dejó junto al dibujo sin decir nada. Lucía la guardó. Esa misma semana, un imprevisto cambió el ritmo de todo. El diseñador gráfico del proyecto enfermó, y la presentación con los inversores se adelantó. Santiago, siempre meticuloso, se vio obligado a delegar partes clave del diseño visual. A regañadientes, aceptó que Lucía preparara algunas de las imágenes. Trabajaron hasta tarde. El estudio quedó en silencio, con las lámparas encendidas y el ruido lejano de la lluvia en los ventanales. Lucía bostezó.
Santiago dejó su trabajo un momento y la observó sin ser visto. Ella estaba de espaldas, concentrada, el cabello recogido de cualquier manera, los codos sobre la mesa. No era la típica profesional. Pero había algo en su forma de estar que llenaba el espacio sin pedir permiso. Santiago se levantó y fue a la cocina. Regresó con 2 tazas. ¿Otra vez té de frutos rojos?, dijo ella, sonriendo apenas. Esta vez, jengibre y miel. Ayuda a no rendirse. Lucía lo aceptó. Tomó un sorbo. Cerró los ojos. Gracias. ¿Por el té? Por el silencio cómodo. No sabía que existía. Santiago asintió, sin palabras. Afuera, la ciudad seguía corriendo, con su tráfico y sus horarios. Pero dentro de ese estudio, con 2 tazas sobre la mesa y una ilustración sin puertas, algo empezaba a construirse sin plano previo. Y por primera vez, a Santiago no le molestaba no tener el control. Había una libreta que Lucía no dejaba a la vista. No era de dibujo, ni de trabajo. Era su espacio más privado. La abría cuando pensaba que nadie miraba, al terminar un boceto, mientras se enfriaba el té, o cuando Santiago se perdía en sus planos por horas. Santiago, aunque no decía nada, lo había notado. Cada vez que ella escribía en esa libreta, su rostro cambiaba. Se volvía más serio, más claro, como si el mundo tuviera sentido solo cuando quedaba en tinta. Un viernes al final de la jornada, ella salió antes del estudio. Santiago se quedó ordenando archivos. Pasaron unos minutos. Y entonces la vio, la libreta, olvidada sobre el borde de la mesa. No quiso ser invasivo. No era su estilo. Pero el cuaderno estaba abierto. Y la frase escrita en esa página lo dejó inmóvil. Me acostumbro a no pertenecer, pero igual dejo flores donde paso. Se sentó en silencio. Leyó solo esa página. No pasó más hojas. No tocó nada. Cerró el cuaderno con respeto y lo dejó en su sitio. Esa noche, no pudo dormir. Algo se le había movido por dentro. A la mañana siguiente, Santiago llegó al estudio antes que ella. Fue a una florería del barrio y pidió algo simple. Cuando Lucía entró, notó enseguida el pequeño florero en su mesa. Dentro, una sola flor blanca. Lo miró sin hablar. Él no se giró. Solo dijo: no es por decoración. Es porque este espacio, contigo, respira distinto. Lucía parpadeó. Caminó hasta la mesa. ¿Leíste mi cuaderno? No. Solo una línea. Estaba abierto. Lo siento si no debía verla. Ella asintió. Esa línea me cuesta más que muchas páginas completas. Lo sé, respondió él, mirándola por fin. Por eso la recordé. Esa tarde trabajaron en silencio. Un silencio que decía más de lo que se atrevían. En un momento, sin avisar, Lucía le preguntó: ¿tú dibujas casas para otras personas, o para ti? Para nadie, en realidad. O eso creía. ¿Y tú vives en una casa que respira? Santiago bajó la vista. No. Mi casa está perfectamente diseñada. Pero le falta aire. Le falta algo, que no sé nombrar. Lucía sonrió leve. Entonces deberíamos empezar por ahí. ¿Por qué? Porque nadie puede construir futuro si vive en un lugar donde no quiere volver. Santiago se quedó callado. Esa frase se le clavó como una luz nueva. Esa noche, cuando llegó a su departamento, lo miró con otros ojos. Todo era blanco, ordenado, silencioso. Pero vacío. Fue a la cocina,
Abrió una botella de vino y sacó un cuaderno viejo de su época de estudiante. Empezó a dibujar. No planos. No fachadas. Dibujó una mesa. 2 tazas. Una flor blanca. Y al pie de la hoja escribió: Aquí sí quiero volver. Había una libreta que Lucía no dejaba a la vista. No era de dibujo, ni de trabajo. Era su espacio más privado. La abría cuando pensaba que nadie miraba, al terminar un boceto, mientras enfriaba el té, o cuando Santiago se perdía en sus planos por horas. Santiago, aunque no decía nada, lo había notado. Cada vez que ella escribía en esa libreta, su rostro cambiaba. Se volvía más serio, más claro, como si el mundo tuviera sentido solo cuando quedaba en tinta. Un viernes al final de la jornada, ella salió antes del estudio. Santiago se quedó ordenando archivos. Pasaron unos minutos. Y entonces la vio, la libreta, olvidada sobre el borde de la mesa. No quiso ser invasivo. No era su estilo. Pero el cuaderno estaba abierto. Y la frase escrita en esa página lo dejó inmóvil. Me acostumbro a no pertenecer, pero igual dejo flores donde paso. Se sentó en silencio. Leyó solo esa página. No pasó más hojas. No tocó nada. Cerró el cuaderno con respeto y lo dejó en su sitio. Esa noche, no pudo dormir. Algo se le había movido por dentro. A la mañana siguiente, Santiago llegó al estudio antes que ella. Fue a una florería del barrio y pidió algo simple. Cuando Lucía entró, notó enseguida el pequeño florero en su mesa. Dentro, una sola flor blanca. Lo miró sin hablar. Él no se giró. Solo dijo: No es por decoración. Es porque este espacio, contigo, respira distinto. Lucía parpadeó. Caminó hasta la mesa. ¿Leíste mi cuaderno? No. Solo una línea. Estaba abierto. Lo siento si no debía verla. Ella asintió. Esa línea me cuesta más que muchas páginas completas. Lo sé, respondió él, mirándola por fin. Por eso la recordé. Esa tarde trabajaron en silencio. Un silencio que decía más de lo que se atrevían. En un momento, sin avisar, Lucía le preguntó: ¿Tú dibujas casas para otras personas, o para ti? Para nadie, en realidad. O eso creía. ¿Y tú vives en una casa que respira? Santiago bajó la vista. No. Mi casa está perfectamente diseñada. Pero le falta aire. Le falta algo, que no sé nombrar. Lucía sonrió leve. Entonces deberíamos empezar por ahí. ¿Por qué? Porque nadie puede construir futuro si vive en un lugar donde no quiere volver. Santiago se quedó callado. Esa frase se le clavó como una luz nueva. Esa noche, cuando llegó a su departamento, lo miró con otros ojos. Todo era blanco, ordenado, silencioso. Pero vacío. Fue a la cocina, abrió una botella de vino y sacó un cuaderno viejo de su época de estudiante. Empezó a dibujar. No planos. No fachadas. Dibujó una mesa. 2 tazas. Una flor blanca. Y al pie de la hoja escribió: Aquí sí quiero volver. Era lunes por la tarde cuando sonó el timbre del estudio. Lucía estaba sola. Santiago había salido a una reunión, y el resto del equipo ya se había ido. No esperaba visitas, pero abrió. En la puerta había un hombre. Traje oscuro. Maletín. Sonrisa tensa. ¿Lucía Fernández? Preguntó, como quien ya sabe la respuesta. ¿Quién pregunta?
Vengo de parte de una fundación. Estuvimos revisando perfiles para una beca artística y tu nombre apareció, aunque con cierta dificultad. Ella frunció el ceño. ¿Qué tipo de dificultad? El hombre bajó la mirada un segundo, como quien evalúa si vale la pena decir lo que sabe. Tu nombre aparece vinculado a un expediente antiguo. Nada grave, pero llama la atención. Lucía sintió que el aire se volvía espeso. ¿De qué estás hablando? Un informe policial. Año 2012. Detención temporal por sospecha de robo. Fuiste liberada, sí, pero... Ella cerró la puerta sin decir más. Se apoyó contra la madera, con los ojos abiertos, pero sin ver nada. Ese fantasma. Otra vez. Cuando Santiago volvió al estudio, la encontró sentada en el suelo, cuaderno en mano, sin escribir. ¿Qué pasó? Lucía tardó en hablar. Vino alguien. Dijo que aparecí en una base de datos, por algo de mi pasado. Él no preguntó más. Solo se sentó a su lado. ¿Qué pasó en 2012? Lucía respiró hondo. Tenía 20 años. Compartía piso con una compañera. Era nueva en la ciudad. No tenía familia, no tenía red. Un día, la policía vino a buscarme. Alguien denunció un robo en el edificio. Una vecina me acusó. Decía que yo siempre miraba raro. Me detuvieron por 48 horas. Me soltaron porque no había pruebas. Pero eso quedó escrito. Nunca se borró del todo. Santiago escuchaba en silencio. Ella continuó. Esa marca me hizo perder trabajos, becas, oportunidades. Me enseñó algo, que a veces no basta con ser inocente. Que el mundo se mueve con etiquetas, y algunas pesan más que la verdad. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque no quería que eso fuera lo primero que vieras de mí. Santiago asintió. Luego dijo con calma. Lo primero que vi fue a alguien que recoge lo que cae. Incluso cuando no es suyo. Lucía lo miró sin palabras. Gracias, susurró. No me agradezcas. Solo no vuelvas a esconder partes tuyas por miedo. A mí no me interesa la versión editada. Ella sonrió. Una sonrisa frágil, pero valiente. Entonces necesito escribir algo, dijo. Abrió su cuaderno. Escribió en una hoja nueva. No soy lo que otros dijeron de mí. Soy lo que elegí seguir siendo después de eso. Santiago leyó la frase. ¿Puedo quedarme con esa? ¿Para qué? Para ponerla en la entrada de mi próxima casa. Lucía se rió. ¿Y quién va a vivir en esa casa? Él la miró. Alguien que no huye cuando tocan la puerta. Después de aquella conversación, algo cambió entre ellos. No de forma drástica. No con declaraciones ni escenas. Pero el aire entre ambos ya no era el mismo. Era más blando. Más verdadero. Santiago comenzó a aparecer más seguido en el espacio compartido, incluso cuando no había nada urgente que resolver. Lucía ya no preguntaba por qué. Solo compartía el silencio, el té, y a veces, una canción tarareada sin pensar. Una tarde, mientras organizaban una mesa de trabajo, sus manos se rozaron. Ninguno se apartó. ¿Siempre estás así de tranquila?, preguntó él, sin saber por qué. No. Solo cuando estoy donde quiero estar. Él bajó la mirada. Luego la sostuvo. ¿Y ahora, estás aquí? Sí. Ese sí no era solo una respuesta. Era una elección. Santiago no era alguien que mostrara emociones fácilmente. Había aprendido a controlar, a contener, a planear. Pero con Lucía,
Algo en él se abría sin pedir permiso. No hablaba mucho, pero cada gesto decía algo. Una noche, cuando ella estaba por irse, él le acercó un cuaderno nuevo. Tapas duras, hojas sin rayas, portada color gris claro. Para lo que quieras escribir, dijo simplemente. Lucía lo tomó con ambas manos. Lo abrió. En la primera página, Santiago había escrito con su letra firme. No es tu pasado lo que me importa. Es lo que haces con él. Ella no supo qué decir. Solo lo abrazó. Corto. Honesto. Él no se apartó. Los días se volvieron rituales. Té a las 5. Caminata sin rumbo. Música de fondo mientras trabajaban. La flor blanca nunca faltaba. El estudio se volvió un lugar menos de trabajo y más de respiro. Pero no hablaban de nosotros. No le ponían nombre. No se forzaban a definir. Y eso, lejos de alejarlos, los acercaba más. Una noche, en medio de una tormenta, Lucía se quedó hasta tarde. La lluvia no paraba. Santiago le ofreció quedarse. No hace falta, dijo ella. No es por necesidad. Es porque me gustaría que te quedaras. Lucía lo miró largo rato. ¿No te da miedo? ¿El qué? Lo que esto pueda ser. Santiago pensó unos segundos. No me da miedo lo que es. Me da miedo no haberlo vivido por miedo a nombrarlo. Lucía sonrió. Entonces no lo nombremos. Solo vivámoslo. Esa noche, compartieron el sofá. Una manta. 2 tazas. El cuaderno nuevo quedó abierto sobre la mesa. Y en una hoja, escrita con letra más suelta que otras veces, Lucía anotó. El amor que no se nombra no es menos real. A veces, es más libre. Más cierto. Santiago la leyó en silencio. Y con el pulso calmo, tomó su lápiz y escribió debajo. Y yo elijo vivirlo, contigo. Todo marchaba con una calma que Lucía no conocía. Cada día comenzaba con una taza tibia, y cada noche cerraba con una frase en su cuaderno y la flor blanca junto a su escritorio. Santiago ya no ponía música para concentrarse, prefería escucharla a ella tararear sin querer. Pero la ciudad no siempre respeta los silencios ajenos. Y mucho menos cuando el amor empieza a incomodar. Fue una nota anónima, pegada con cinta en la puerta del estudio. Papel blanco, letras negras, sin firma. Este lugar es una oficina o una pensión disfrazada. Santiago la leyó antes de que Lucía llegara. La despegó con calma, la dobló en 4 y la metió en un cajón. No dijo nada. Pero ese día, la flor blanca no apareció en su mesa. Lucía lo notó. No preguntó, pero lo supo. Días después, en el ascensor del edificio, Lucía se cruzó con 2 vecinos que hablaban en voz baja. Cuando ella entró, dejaron de hablar. Uno de ellos fingió revisar su teléfono. El otro simplemente la miró de reojo. «Buen día», dijo ella, educada. No respondieron. Al salir, una vecina más mayor la interceptó en el pasillo. «Disculpa, ¿tú trabajas en el estudio del arquitecto Márquez?» «Sí», respondió Lucía, con una sonrisa que empezaba a quebrarse. «Ah, porque últimamente hay gente que dice, bueno, que ese lugar ya no parece tan profesional como antes». Lucía la miró fijo. «¿Y qué se supone que parece?» La mujer se encogió de hombros. «Un espacio distinto. Distinto no es igual a malo». «No, claro. Solo, cuídense. La gente habla». Lucía no respondió. Siguió caminando. Esa noche,
Al cerrar el estudio, Santiago la vio más callada de lo habitual. No dibujaba. No tarareaba. Solo pasaba las hojas de su cuaderno sin escribir. ¿Te pasa algo?, preguntó él. Sí, respondió sin rodeos. Me cansé de ser un susurro en casas ajenas. Me cansé de incomodar solo por existir. Santiago se acercó. Le tomó la mano. No tienes que justificarte. No en este lugar. Lucía respiró hondo. La gente no ve lo que hacemos. Solo ve lo que cree que está mal. Entonces que miren. Pero no vamos a escondernos por su incomodidad. Él fue hasta su escritorio. Sacó el papel doblado. Esto lo dejaron hace unos días. Pensé que si lo escondía, desaparecía. Me equivoqué. Lucía lo leyó. Luego lo rompió en pedazos pequeños. No merece ni tinta. Santiago asintió. A la mañana siguiente, cuando Lucía llegó al estudio, encontró algo distinto. Sobre la puerta, pegado con cinta, había un cartel nuevo. Escrito a mano, con letra clara. Aquí se trabaja con ideas, se vive con respeto y se ama sin permiso. Bienvenidos, los que entienden la diferencia. Y junto a la puerta, como siempre, una flor blanca. Lucía se quedó quieta. No tocó nada. Solo sacó su cuaderno y escribió. Que hablen. Que miren. Que juzguen. Lo importante es que esta vez no soy yo la que se esconde. Esa mañana Lucía llegó más temprano de lo habitual. Había soñado con su infancia, con mudanzas rápidas, con habitaciones que olían a polvo y a despedidas. El sueño la había dejado inquieta, pero también con una certeza: esta vez no quería irse. Sobre la puerta del estudio dejó una hoja de su cuaderno, arrancada con cuidado, pegada con un pedazo de cinta. Decía, sin rodeos: estoy aprendiendo a quedarme. No es fácil, pero es nuevo. Y vale la pena. Santiago la leyó al llegar. No la comentó. Solo la dejó ahí, como un cartel sagrado que no debía tocarse. Esa tarde no hablaron de trabajo. Santiago la invitó a caminar por un barrio que él conocía desde niño. Lucía lo seguía, sorprendida. Él no solía abrir puertas de su historia. Aquí viví hasta los 16, dijo al pasar frente a un edificio gris. Después todo cambió. ¿Qué pasó? Mi madre murió. Mi padre se fue al extranjero. Yo me quedé. Becas, internados, horarios estrictos. Aprendí que no confiar en nadie era más seguro. Lucía bajó la mirada. ¿Y ahora? Ahora, estoy intentando desaprender. Se quedaron en silencio frente a una panadería antigua. El olor del pan recién hecho se colaba por las ventanas. ¿Quieres entrar?, preguntó él. Lucía sonrió. Solo si el café viene con tostadas. Adentro, se sentaron cerca del ventanal. Lucía abrió su cuaderno mientras esperaban. ¿Vas a escribir?, preguntó Santiago. No. Quiero leerte algo. Él asintió. Lucía leyó en voz baja. A veces no es el miedo a quedarse. Es el miedo a que te echen justo cuando empezabas a respirar. Santiago apoyó los codos en la mesa. No voy a echarte. Aunque dejes los lápices tirados. Aunque pongas música rara. Aunque hables sola mientras dibujas. Lucía se rió. Entonces, si eso es vivir juntos, vamos por buen camino. Esa noche, cuando volvieron al estudio, Lucía encontró una nota escrita por él. No estaba firmada, pero no hacía falta. No me importan tus cicatrices.
Me importa que sigas aquí, aunque algunas aún sangren. Lucía no respondió en voz alta. Solo caminó hacia él, apoyó su frente en su pecho y cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de quedarse dormida en un lugar que no era suyo. Porque ahora, tal vez sí lo era. Santiago trabajaba en silencio frente a su pantalla, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Frente a él no había planos, ni presupuestos, ni cronogramas. Había un dibujo diferente, una idea que no podía esquematizarse con reglas ni cálculos. Era una casa. Pero no cualquier casa. Era una mezcla de los bocetos de Lucía, con líneas imperfectas, ventanas redondas, pasillos que terminaban en bibliotecas, y una cocina con una mesa larga para 2 tazas siempre servidas. Una casa con flores blancas en cada rincón. Una casa que respiraba. Esa tarde, Santiago le mostró a Lucía el diseño. No es para clientes, aclaró. Es un experimento. O un deseo. ¿Y esta casa es para quién? Preguntó ella, mirando los detalles con calma. Para nosotros. Si tú quisieras. Si tú la imaginaras conmigo. Lucía dejó el plano sobre la mesa. No habló de inmediato. Luego se acercó, sacó de su mochila su cuaderno, arrancó una hoja y comenzó a dibujar. Cuando terminó, se la mostró. Era la misma casa, pero vista desde dentro. Había un perchero con 2 abrigos. Un sofá con 2 figuras sentadas. Y una pared llena de marcos con frases. En uno, se leía: el hogar no es donde empieza la historia. Es donde uno decide quedarse. Santiago tomó la hoja y la colocó sobre el plano. Entonces, ¿la construimos? Lucía lo miró con ternura. Solo si hay espacio para mis caos y tus silencios. Haré sitio para todo eso. Pasaron semanas diseñando más que paredes. Hablaron de hábitos, de miedos, de rutinas, de cómo repartir el baño por las mañanas y de qué hacer cuando alguno necesitara su espacio. Un día, mientras clasificaban papeles, Santiago encontró una servilleta doblada con algo escrito por Lucía. No se trata de que el otro te complete. Se trata de que el otro no te borre. La guardó en su cartera de trabajo. Como recordatorio. Como ancla. Un viernes por la noche, mientras cenaban en el estudio con velas encendidas y pan casero sobre la mesa, Santiago sacó algo del bolsillo. Era una llave. Una sola. ¿Y esto? Preguntó Lucía. Es de la casa nueva. Aún no está construida, pero pensé que el primer plano debía tener nombre. El tuyo. Lucía no dijo nada. Se quedó mirando la llave en su mano. ¿Y qué pasa si un día me vuelvo a asustar? Entonces nos detenemos. Respiramos. Y seguimos. ¿Y si no puedo? Santiago le tomó la mano. Tú puedes. Y si no, yo te espero. Esto no es una carrera. Es una casa. Y las casas no se construyen a prisa. Se construyen a conciencia. Lucía cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, sintió que tenía a dónde volver sin tener que pedir permiso. Esa noche, en su cuaderno, escribió una frase sin tachones. El futuro no da garantías. Pero cuando se construye con verdad, no hace falta. Y debajo, en letra más pequeña: mi casa favorita no tiene dirección. Tiene nombre. Y ese nombre es Santiago. La casa se construyó en las afueras, donde la ciudad se vuelve más callada y el cielo más abierto. No era grande ni lujosa. Pero cada rincón tenía intención. Había una biblioteca junto al comedor, donde Lucía dejaba sus cuadernos abiertos,
y Santiago pegaba frases en las paredes como si fueran planos de emociones. Había un jardín desordenado que crecía a su ritmo, con flores blancas que aparecían cada semana como recordatorio de todo lo que habían elegido cuidar. No había habitación de invitados. Solo un estudio compartido. Una cocina con 2 sillas que a veces eran 3. Y una cuna, que llegó después. El embarazo fue inesperado, pero no temido. Lucía lo supo una mañana, cuando el té le supo diferente y la tinta del bolígrafo tembló más de lo normal en su mano. Santiago lo supo cuando ella le entregó una nota doblada. Dentro, decía: vamos a necesitar una habitación más. Y tal vez más pan en las mañanas. Él no respondió con palabras. Solo la abrazó. Fuerte. Largo. Verdadero. Cuando nació la bebé, la llamaron Abril. Porque llegó con lluvia suave y olor a tierra nueva. Porque les enseñó que el amor no tiene techo, ni planos, ni reglas. Solo necesita raíz y aire. Lucía siguió dibujando, ahora con una niña dormida sobre su pecho. Santiago seguía diseñando casas, pero ahora todas tenían bibliotecas y rincones para mirar el cielo. Y en la entrada de su hogar, justo sobre el marco de la puerta, colgaron una placa de madera con letras grabadas. Aquí no se vive perfecto. Aquí se vive en paz. Cada domingo, Lucía escribe en su cuaderno. No para cerrar nada, sino para recordar. Una página decía: no fui una historia fácil, pero encontré a alguien que no buscaba finales felices, sino verdades compartidas. Y en una hoja más nueva, con la tinta aún fresca, escribió: nuestra casa respira. Y ahora somos 3 quienes la habitamos. Santiago leyó esa frase en silencio. Luego levantó la mirada y vio a Lucía. Ella lo miró de vuelta, con esa sonrisa que no busca llamar la atención, pero llena la habitación como una melodía sin letra. ¿Sabes qué eres tú?, le dijo él, con voz baja. ¿Qué? Mi hogar. Desde el primer momento, aunque no tuviera nombre, aunque no tuviera plano. Y ella, sin decir palabra, se acercó, tomó su mano y apoyó la cabeza en su hombro. Afuera, el viento rozaba las ventanas. Adentro, todo respiraba. Y por fin, el mundo estaba en calma. Fin de la historia. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te emocionó tanto como a mí, dale like, suscríbete al canal y déjame tu comentario contándonos qué parte te llegó al corazón. Tu apoyo me ayuda a seguir creando más historias. Nos vemos en el próximo video.